Los pronombres personales o los personal pronouns son aquellas palabras con las que nos podemos referir pues a personas, por eso se llaman personal. Son las palabras que en español corresponden a yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos o ellas. Esas son las palabras que pues en general podemos utilizar para referirnos a los sujetos en una oración, que los sujetos en una oración pues son las personas o las cosas o los lugares de los que estamos hablando en la oración. Ahora, en el examen nos van a pedir mucho el resolver ejercicios de este tipo de acá, donde nos van a dar un cierto sujeto entre paréntesis y nosotros tenemos que contestar cuál es el pronombre correspondiente a ese sujeto en la línea, completando así la oración. Ahora, para esto no tenemos que saber exactamente qué es lo que significa el sujeto. Si yo sé qué es lo que significa flowers aquí, por ejemplo, pues entonces yo voy a saber de inmediato cuál es el pronombre que tengo que poner ahí. Pero si no es el caso y no sé qué es lo que significa la palabra, entonces yo puedo seguir una serie de pasos para determinar qué es lo que va aquí en este espacio. Primero que nada, hay que notar que los pronombres personales en inglés están divididos por dos categorías. Primero está la categoría del número, que esto es esencialmente cuántos sujetos tenemos. Podemos tener un sujeto singular, es decir, que solamente es una persona, un lugar, una cosa, o podemos tener un sujeto plural, indicando que son varias. Además de eso, podemos hablar de la persona en el sujeto, que puede ser primera, segunda o tercera persona, que esto esencialmente depende de a quién incluye el sujeto en relación a mi propia persona. Ahora, para determinar el pronombre correcto, nosotros tenemos que cuidar tanto la persona como el número. Y si yo determino la persona y el número, pues entonces esta tablita automáticamente nos va a decir qué pronombre corresponde a ese sujeto. Para esto, iniciemos con el número. El número es relativamente sencillo de ubicar, puesto que nosotros nos vamos a fijar a ver si es que nuestro sujeto es plural. Nosotros identificamos los plurales porque terminan en S sin un apóstrofe. Es decir, por ejemplo, flowers es plural porque termina en S. Sin embargo, vamos a ver que existen palabras que se escriben así, donde aquí tenemos un apóstrofe, que es una especie de tilde especial en inglés que va a denotar posesión. Eso no está denotando un plural. Entonces, por ejemplo, si yo escribo peoples, aquí tengo un apóstrofe y por lo tanto no tengo un plural. Pero en cambio, si yo escribo apples, termina en S y por lo tanto tengo un plural. Otra pista, usualmente, es el ver si es que yo estoy utilizando algún número. Por ejemplo, si yo tengo two dogs, ok, yo me puedo fijar en que tengo aquí la S en dogs y por lo tanto es plural, pero también me puedo fijar en que estoy hablando de two. Two, que pues son dos, entonces pues evidentemente tengo un plural porque son más de dos perros. Y la última pista importante es el and que significa y en español, que esta es una conjunción que nos indica que pues tenemos dos cosas. Tendremos la primera que es first y la segunda que va a ser second. Entonces, no importa que esto sea un singular y que esto sea un singular, o sea que no terminen en S, el hecho de yo estarlos juntando por la conjunción and convierte a todo esto en un plural. Entonces, por ejemplo, si yo digo dog and cat. Ok, dog por sí solo es singular. Cat por sí solo también es singular. Pero si yo lo junto todo esto a través de la conjunción and, todo esto se vuelve plural. Entonces, esas son las pistas que yo voy a intentar reconocer para ver si es que mi sujeto es singular o si es plural. Ahora, para el tema de la persona, que yo voy a tener como opciones primera, segunda o tercera persona. La primera persona ocurre cuando mi sujeto es o incluye I.
I, que significa yo. Entonces, esa es la primera persona, cuando yo estoy incluido en la oración y yo estoy realizando acciones dentro de esa oración. Si digo yo como, yo corro, yo grito, yo duermo, etcétera, todas esas oraciones me incluyen a mí. Y también si yo digo nosotros, nosotros me incluye a mí, porque nosotros soy yo y alguna otra persona o personas. Entonces puede ser nosotros compramos, nosotros bebemos, nosotros caminamos, etcétera, y esas van a ser primera persona. La segunda persona ya no me incluye a mí, ya no incluye a I, sino que te incluye a ti, ya sea explícitamente la palabra you o que contenga la palabra you, entonces yo voy a identificar que es segunda persona. Y en cualquier otro caso, pues yo voy a tener entonces una tercera persona. Que para la tercera persona, en particular del singular, hay que tener una breve distinción, porque tenemos el pronombre he, que este es masculino. Este se refiere exclusivamente a hombres en singular. Está she, que she se refiere a femeninos en singular, y está un pronombre muy particular del inglés que es it, que este se refiere a cosas, a animales, a lugares, en general cosas que no son humanos. Entonces cualquier cosa singular que no sea un humano va a utilizar el pronombre it. Ahora, eso solamente aplica para el singular. Por ejemplo, si yo tengo un dog, el pronombre que le corresponde es it. Si yo tengo una apple, el pronombre que le corresponde es it. Pero si yo vuelvo a estos plurales, ya no voy a tener it, voy a tener they. Porque ahora son plurales. Son tercera persona porque no me incluye ni el I ni el you. Pero al ser plurales, pues nuestro pronombre tiene que ser they. Así que con esto hagamos estos ejercicios. El primero dice, are beautiful, y nuestro sujeto es the flowers. Entonces, si yo tengo flowers, de inmediato, aunque yo no sepa qué es flowers, yo puedo reconocer que termina en ese pronombre, ese sujeto, perdón. Entonces, yo identifico que es plural, así que yo ya sé que voy a tener que elegir uno de estos tres. Ahora, flowers no me incluye a I, no aparece aquí la palabra I, no aparece la palabra you. Entonces, este es una tercera persona porque no incluye ni a yo ni a tú. Por lo tanto, como es plural de tercera persona, pues entonces mi respuesta debería ser they. Y eso es lo que yo escribo aquí. They are beautiful. Ellas son hermosas, refiriéndonos a las flores, que es lo que significa flowers. Ahora vamos con este segundo, donde dice, has two brothers. No, yo no necesito saber aquí el significado de ninguna de estas palabras, pero seguramente puedo inferir algunos. Ahora, yo estoy hablando aquí de wife. En particular, cuando aparecen este tipo de paréntesis, yo siempre voy a tratar de fijarme solamente en la última palabra. En la mayoría de los casos, va a haber algunas excepciones, pero por lo general la palabra que a mí me interesa es la última para determinar el tema de la persona y el número. Ahora, la palabra wife es singular porque no termina en S. Entonces yo voy a tener estas opciones. Ahora, wife no me incluye ni el I ni me incluye el you. Por lo tanto, no es ni primera ni segunda persona. Estamos hablando aquí de una tercera persona. Y aquí tenemos tres opciones. Este es el caso donde tenemos que definir si esto es masculino, femenino o si es algún objeto no humano. Ahora, aquí sí voy a necesitar el significado de wife. Wife es esposa. Entonces, siendo que es esposa, y esto lo vamos a repetir en el tema del vocabulario de familia, pues es entonces una persona femenina. Por lo que nuestra elección de pronombre sería she. She has two brothers. Ella tiene dos hermanos. Con ella refiriéndonos a mi esposa. Muy bien, continuemos. Ahora, tenemos que are in the same class. My brother and your sister. Entonces tenemos por un lado my brother and your
sister. De nuevo, aquí yo no tengo que saber ningún significado. Si yo identifico el uso de and, entonces yo ya sé que estamos teniendo un número plural. ¿Okay? Entonces yo voy a elegir uno de estos tres porque estamos hablando en plural. Sí, claro, my brother por sí solo es singular, no termina en S. Y your sister también es singular por sí solo, no termina en S. Pero por utilizar la conjunción and, esto se vuelve plural. Ahora, ¿cuál de los tres es? ¿Es we, es you o es they? Bueno, pues aquí revisamos el tema de la persona. ¿Tenemos un I aquí? No. Si en lugar de my brother yo dijera I, entonces esto sería we, pero no es el caso. Si en lugar de my brother dijéramos you and your sister, entonces sería la segunda persona y colocaríamos aquí you. Pero no es ninguno de esos dos casos. No incluimos I y no incluimos you. Por lo tanto, esta es otra tercera persona del plural, como dijimos, por lo que nuestra respuesta sería nuevamente they. Y aquí por último, viene una que puede ser un poco confusa porque tiene muchas palabras. Sin embargo, yo no necesito de nuevo ningún significado, solamente tengo que poner atención en particular a la última palabra. Sí, aquí vienen un montón. My English teacher's father. Primero recordemos que este apóstrofe no indica plural, ese indica posesión, así que no estoy aquí hablando de un plural. De todos modos, esa no es la palabra que me interesa porque no es la última. La que me importa aquí es father, y father no termina en S, así que es un singular. Entonces, yo me fijo, a ver, ese es mi número, es singular. ¿Incluye a I, este sujeto? Pues no, no incluye a I. Tampoco incluye a you. Entonces, tenemos una tercera persona del singular, como habíamos dicho. Entonces, tenemos que ver si father es masculino, femenino o si no es humano. Y en este caso, pues bueno, la mayoría de las personas ubican lo que significa father. Father es padre. Entonces aquí contestaríamos he. Así que estos problemas en general siempre son bastante simples si yo conozco esta tabla tanto de número como de persona. Identificando ambos, yo me voy a la tablita y determino entonces cuál es el pronombre correcto que debe ir, donde el único dilema va a ser si es un he, si es un she o si es un it. Y con el vocabulario del módulo yo voy a poder enriquecer mi léxico para determinar si es que la palabra en cuestión es masculina, femenina o si más bien no es humano.